Te veo borroso, Carlos. No pongas cara de susto, tío. Que has tenido un éxito de taquilla increíble. ¿Te se está quemando algo por ahí? Sí, los bosques. España se quema, señora. No, alguna que otra estatua que andamos quemando por aquí, pero bueno, Vale, ¿por qué te he oído? Me ha bajado el volumen de repente. porque se habrá caído un poco el micro, puede ser, ¿no? ¿O qué? Puede ser. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí. ¿Qué decías de un éxito de taquilla que no me he enterado bien? Repítemelo para que mi ego se lo crea. Que tu aparición en pantalla ha rondado, yo qué sé, los 700.000 oyentes o visitas o no sé qué. ¿Eso qué mide? ¿Eso qué mide? Esa no mide nada, porque yo creo que eso de las reproducciones, que ciertamente yo me he sorprendido de que la gente en redes sociales estuviera ahí una hora y pico aguantando un rollo de un tío, en este caso yo, bueno, contigo, más cuando es sobre cuestiones, digamos, a veces un poco duras, ¿no? De un poco Sí. ásperas de política, de cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Pues me he sorprendido de que haya habido tanta audiencia. Pero bueno, en las reproducciones esas tampoco te dicen realmente el número de personas que ha aguantado todo el programa o la mayor parte del programa. Simplemente cuenta la gente que ha dado clic en alguna ocasión y ahí ha podido estar No, medio minuto, un minuto o todo el programa, ¿no? ¿No? ¿No es no. así? Ah, pues Si no cuéntamelo tú estás un mejor. tiempo determinado, no cuenta como visita, porque yo lo he intentado ver a ver si cambiaba. Mm. Yo he hecho muchos clics y no cambian los números. Y no cambian los números. Pues entonces será que Bueno, interesó lo que contamos el martes pasado aquí en Es lo que hay en Radio Clara, ¿no? pues eso. Pero vamos a dejar tu taquillazo ahí porque si no te vas a subir Te y... voy a pedir aumento del sueldo. El ERTE ese que me has hecho ya no me vale. Y entonces, pues vamos al Yo, lío hoy, ¿no? sí, Claro, sí. no sé si oigo mal porque estos auriculares no funcionan o porque... Bueno. Bien, ¿cómo acceder al ingreso mínimo? Lo que quieren los empresarios y el tema más importante, revisionismo histórico en el arte y la cultura. Como yo no sé de qué va todo esto, te voy a dejar solo para que vuelvas a tener otros. Sí, que si no, si sales tú, baja la cuota de pantalla, ¿no? No, Claro, que va, que va, que va, que va, que va. Lo que pasa es que, a ver, sí que yo quería hablar de la que se lió ayer, que se abrió el plazo para solicitar el famoso ingreso mínimo vital que tan cacareado y tan por otra parte discutido ha sido durante los últimos meses, ¿no? Y para variar, pues nos encontramos con unas dosis de improvisación por parte del Ministerio de Sanidad que ya les vale, ¿no? Perdón, de Seguridad Social que ya les vale, ¿no? Es decir, no puede ser que lleves anunciando, pues desde hace semanas, cuándo vas a abrir el plazo para solicitarlo y que resulte que cuando llega el momento, que fue el día de ayer, 15 de junio, no haya prácticamente nadie sepa, o hasta este fin de semana no se ha sabido, cómo en concreto, a dónde, de qué manera uno tenía que solicitar ese ingreso mínimo vital, ¿no? Dice uno, dice una, ¿no? Y que además lo reconduzcas todo a una página web del Ministerio de Seguridad Social. Os voy a decir exactamente cómo se llama la página, es fácil de apuntar, pero para después, cuando que se entremos en la mete radio, ¿cuándo entramos en la radio? cuando tú quieras. Pues entramos en la radio ya, pero si no lo vamos a contar sin estar Claro, en la radio. claro, tú quieras. Y esto es para la radio, no para el vidrio este. Ah, no para el vídeo, bueno, pues nada, pues ala. Ah, Versión radio, versión vídeo. Venga, comienza con la versión radio y le contamos a la gente lo que le interesa saber, ¿no? Y es verás. que si puede acceder, ¿cómo lo tiene que hacer? Porque no es nada fácil. Vale, pues espera unos segundos que nos toque. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues vamos a contarle a la gente cómo acceder al ingreso mínimo vital. Eh, los que lo han visto en vídeo ya saben de qué va, pero como estamos en la radio, imaginamos que mucha gente no le interesa o no ve los vídeos de Es lo que hay, y entonces, ¿cómo acceder al ingreso mínimo vital? Dices que hay confusión, que hay...
Improvisación. Improvisación, eso era la palabra que no me salía. Pues empieza a ver, cuenta. Pues es que, a ver, estaba diciendo hace un momento, fuera de los micros de la radio, de Radio Clara, que, hombre, que ya les vale un poco, ¿no? El Ministerio de Seguridad Social lleva cacareando desde el mes de mayo que va a iniciar o abrir el plazo de solicitud el 15 de junio y llega el 15 de junio, que fue el día de ayer, y resulta que hasta este mismo fin de semana pasado no se ha empezado a saber que a dónde, cómo la gente tenía que acudir para solicitar el ingreso mínimo vital, más allá de esos 75.000 destinatarios de esa prestación, que se supone que el propio Estado de oficio, es decir, a su propia instancia, sin necesidad de pedirlo, ya tiene claro que tenía que conceder, ¿no? Y esto generó en el día de ayer un caos absoluto, pues prácticamente en todas las instituciones o departamentos institucionales asistenciales, tanto en ayuntamientos como en centros de atención a inmigrantes, como en unidades de trabajo social, etcétera, etcétera, porque nadie tenía instrucciones expresas. Cuando digo nadie, me refiero a esos departamentos asistenciales de las instituciones municipales y autonómicas, que es un poco el primer sitio, lógicamente, al que la gente se dirige para informarse cuando tiene dudas de algo. Y se encontraron con que, pues, que no tenían instrucciones, que muchas dependencias de este tipo aún siguen cerradas para la asistencia presencial, y todo ha sido derivarlo hacia una página web, que ahora voy a decir cuál es, que es la que, porque hay muchas entradas en Google, tú buscas y te pierdes, al final hay una que es la que verdaderamente es, como se decía, como dicen los antiguos, la FETEN, ¿no? La que realmente te conduce a poder tramitar, pero por Internet, esta solicitud de ingreso mínimo vital. Y claro, yo me he estado mirándola. O sea, me he tomado la molestia de entrar. Eso era la pregunta que te quería hacer. ¿Es farragosa? ¿Es Pues difícil? ahora verás, ahora verás. Es decir, va a empezar, que la gente vaya tomando papel y boli para los que no sepan cómo lo tienen que hacer, porque la página, la vía directa para poder presentar la solicitud por vía internet de este ingreso mínimo vital para aquellas personas que crean que pueden estar dentro de ese supuesto es IMV, que son las iniciales de ingreso mínimo vital, imv.seg de seguridad social.es, imv.seg-social.es. Vale. El guión bajo, el guión en El medio. guión al medio. Seg Vale. social, sí. Punto es. Punto es, correcto. Bueno, ahí está el procedimiento, las pestañitas, las cosas que uno tiene que hacer para poder, la otra pestaña para aportar documentación a la solicitud. También la información básica para ayudar a completar el formulario. Ahí se dice cómo debo rellenar el formulario de solicitud, qué documentación me van a pedir, cómo consulto el estado de mi solicitud. Es decir, que no solamente hay información, o mejor dicho, acceso directo electrónico al formulario de solicitud para poder cumplimentarlo y poder enviarlo, sino también qué documentos me van a pedir, cómo los tengo que aportar, etcétera, etcétera. Yo me he tomado la molestia de entrar como si a mí me correspondiera, a mí no me corresponde porque yo no cumplo los requisitos. Es un tío forrado, después de que he monetizado claramente el programa de Es lo que hay del otro día. Entonces, aquí en Facebook, entonces me han pagado una pasta el tío Zuckerberg y a mí ya no entro en los requisitos. Pero bromas aparte, para la gente que sí que tiene necesidad, y hay tanta gente que tiene necesidad, yo me tomo la molestia de tratar de cumplimentarlo siguiendo las instrucciones. Y claro, yo me doy cuenta de que, a ver, para empezar, pues hombre, te piden, entre otras cosas, que subas esto para pasar de pantalla, como si fuera un videojuego, porque todo este tipo de tinglados están montados como si fuera un videojuego. Y ahora haré una reflexión sobre esto, ¿no? Es decir, cómo la administración presupone, con un desconocimiento absoluto de la realidad de la calle, que la mayoría de los ciudadanos tienen la capacidad de poder interrelacionarse con esa administración a través de Internet, lo cual es manifiestamente falso, y menos en este tipo de sectores de la población que son precisamente las que tienen una mayor carencia de recursos. Eso, Es decir, una pregunta que tenía preparada que acabas de contestar.
precisamente la gente a la que va dirigida a lo mejor tiene menos capacidad de estar en la red. Bueno, para empezar, no es que no solamente basta con que tengas un móvil para poder estar en la red. Es Mm. que lo primero que te piden es que les escanees y les envíes tu copia del DNI o tu copia del NIE. El NIE es el número de identificación de extranjeros, porque los inmigrantes en situación regular sí que pueden acceder a solicitar este ingreso mínimo vital. Los que no están en situación regular, incluyendo aquellos que son solicitantes de asilo y refugio, tampoco pueden acceder, pero de entrada, si yo tengo que tener un escáner en mi casa o tengo que pedirle a alguien, bueno, te dicen, no, pero haz una foto, porque también te permiten hacerlo con fotos ya, pero mucha gente dirá, oiga, pero es que yo no tengo un portátil en mi casa, yo no tengo un ordenador en mi casa, me tengo que ir como mínimo a un locutorio en donde si el dependiente del locutorio con buena fe me quiere ayudar, me explicará cómo me tomo la foto del DNI por las dos caras para luego desde mi móvil poder subirla al ordenador, porque igual no tengo ni hasta una cuenta de correo electrónico, porque una vez me abrió mi hijo, mi hija, una, y yo no sé ni la contraseña, ni sé cómo tengo que hacerlo. Es decir, presuponer que las personas que, o bien por una edad avanzada, en donde su conocimiento de las herramientas tecnológicas es muy deficitario, bien porque estamos hablando de personas cuyas capacidades en cuanto a disponer de los medios informáticos suficientes pues tampoco les permite llegar a esto, se les obliga a pasar por un tercero para poder solicitarlo. Es decir, no lo puedo tramitar directamente. De hecho, el caos que se ha producido este pasado lunes se ha producido como consecuencia precisamente de que mucha de la gente que tendría necesidad de solicitarlo ha ido a buscar quien le ayude a hacerlo en los ayuntamientos, en la cola del INEM, y ha saturado dependencias cuando estaban abiertas y prestan asistencia presencial, que la mayoría ni siquiera están prestando asistencia presencial, y se han encontrado pues que, pues, mire usted, salía una señora en un telediario diciendo que yo venía al ayuntamiento y lo único que he conseguido es que me den el certificado de empadronamiento, que también me lo piden y también te lo tengo que aportar y tengo que hacer una foto y no sé cómo subir la foto, ni de qué manera tengo que subir la foto. Es decir, acabamos de suplantar lo que es la realidad de las necesidades de las personas a las que dices que te quieres dirigir y que quieres ayudarlas, e incluso se habla de que esto en un plazo de 13 días, 15 días, lo vamos a tener resuelto, sin contar con que de entrada el acceso que has puesto está tan absolutamente limitado que cuando lo reconduces solo a Internet, provoca un cuello de botella gigante en donde ya veremos cuántas asociaciones se van a encontrar con una luz de peticiones para que les tramiten a través de Internet este tipo de peticiones de personas que no pueden acceder en esos términos a Internet y que no pueden hacerlo o presentarlo de otra manera, puesto que los servicios de asistencia presencial, al menos en este momento, no funcionan o vamos a ver cómo se desplaza hacia un tercero, le hace gestores, abogados, ONGs, etcétera, etcétera, la solicitud de asistencia para algo que debería ser y que se supone que han vendido como algo tan sencillo como la petición del ingreso mínimo vital, ¿no? Pero la gente que recurre al ingreso mínimo vital, me parece que pagar a un abogado, a un gestor, a un administrador de lo que sea, O a le- una ONG, en todo o una caso, a cualquier ONG, ONG bueno, que sea pues gratuita, que se desbordará, evidentemente, con este tipo de asistencia, que no le corresponde a la ONG realizarla, porque claro. esto debería efectivamente pasar por disponer de los medios de asistencia gratuita a los ciudadanos por parte de las instituciones que en este momento no se están produciendo, te deja con un regusto y un mal sabor de boca que ciertamente pues no se compadece de ningún modo con los términos en los que ha sido anunciado por el gobierno y estamos siempre igual. Es decir, a ver si la administración se entera de que no puede derivar
toda la gestión de interrelación con los ciudadanos a través de Internet, porque es como ocurre con la cita previa. Por ejemplo, ahora mismo en Valencia al menos es imposible casarse, no sé si lo sabéis, Mira, pero la única forma de casarte es iniciar un expediente de matrimonio en el registro civil, y el registro civil no da citas desde que se suspendieron por culpa de la pandemia, del estado de alarma. Estamos en fase 3 y sigue sin darlas. Por lo tanto, tú, si quieres casarte, no puedes. ¿Por qué? No puedes presentar los documentos porque solamente se pueden hacer a través de Internet por cita previa, y no se dan citas previas porque, según me explicaban el otro día en el registro civil de Valencia, que tramita los matrimonios, que es el registro civil número 2, no les han dado todavía instrucciones en términos de aforo. Por lo tanto, no saben cuántas citas previas perdón, pueden dar, y en consecuencia no las dan. Con lo cual, pues bueno, pues aquí viva la Pepa, y ya a lo mejor algún día nos ponemos en marcha. En fin, estoy contando cosas que pueden ser poco importantes para muchas personas, pero pueden ser muy importantes para algunas personas, por ejemplo, aquellas que puedan depender, qué diré yo, de casarse, entre otras cosas, para obtener una situación, un estatus de residencia legal en España, por poner un ejemplo, ¿no? Así que no es baladí la cosa de es que no me puedo casar. Es un ejemplo más, otro de los tantos, en donde esta especie de barrera supuestamente prevista por parte de las administraciones para poder regular con mayor eficacia la interrelación con los ciudadanos, se demuestra que en lugar de ser un cauce para facilitar las cosas, es casi sistemáticamente un cauce en beneficio del funcionariado que tramita estas solicitudes de todo tipo. Hemos visto dos distintas, ¿no? De manera que el flujo y el colapso se produzca en la propia ciudadanía, y no en que tengo 400.000 expedientes encima de la mesa sin presentar. Porque claro, si la barrera yo la anticipo y la pongo antes de que los papeles se hayan entrado en la administración, siempre podré decir que la culpa es del ciudadano que no presentó su documentación. Por tanto, ¿yo qué culpa tengo? Oiga, no la presentó porque usted no dio ninguna posibilidad, o prácticamente ninguna, o hizo tan difícil que se presentaran, que se presentaron muchas menos de las que se esperaban. Y máxime en este tema, volvemos al ingreso mínimo vital, donde además quien lo presente en los 3 primeros meses desde el 15 de junio tiene premio. por, Tiene premio porque resulta que los que presenten el ingreso mínimo vital en los 3 primeros meses se les aplicará retroactivamente, se les pagará retroactivamente desde el 1 de junio, mientras que los que lo presenten después se les pagará a partir de la fecha en que lo presenten. ah, Por tanto, no es lo mismo. Por lo sí, tanto, habría que correr, sobre todo cuando estamos hablando de personas que están en una sí, situación de necesidad extrema, sí. de verdaderamente una cuestión, pues en muchas situaciones que son verdaderamente explosivas, en donde ya no es que haya que acudir a las colas del hambre sino que están en situación tan precaria que pueden no tener ni vivienda, o estar a punto de ser desahuciados de la vivienda, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de parejas con hijos sin ningún ingreso, hablamos de madres solteras, hablamos en definitiva de todos, hablamos de personas mayores solas con unas pensiones tan exiguas que no pueden pagarse ni el agua ni la luz, y las tienen cortadas desde hace un montón de tiempo, que cosas que se supone que no iban a pasar pero han seguido pasando. Me refiero al corte, a la suspensión de suministros, y que en definitiva demuestran que una vez más, da igual qué gobierno sea, nos encontramos siempre con la ineficacia en cuanto a falta de agilidad de la administración, que no se prevé ser dotada con los medios extraordinarios necesarios cuando se acuerdan ayudas extraordinarias como estas. Y estas cosas, yo lo siento mucho tener que decirlo, cuando cierto es que ha costado tanto conseguir que se apruebe un ingreso mínimo vital como este, una renta de estas características, que no es universal, como podría ser la renta básica, pero que, sin embargo, eran medidas de evidente humanidad, ¿no? Pero la realidad es la que es, y esperemos que en las próximas semanas, y cuando digo semanas debería decir en los próximos días, esta situación mejore algo, porque verdaderamente es un poco sangrante y un poco ridículo, ¿no? En el que queda el gobierno de España con retratado tal y como al menos sucedió en el día de ayer lunes, primer día para solicitar ese ingreso mínimo vital, ¿no? Esto ya
aquí en Radio Clara, no sé si contigo o con otros compañeros, lo anotamos, lo apuntamos. Ya verás después las trampas burocráticas, le falta a usted a un papel, lo que antes era, no es en esta ventanilla, vaya usted a la otra, oiga que le falta la póliza de los huerfanitos de la Guardia Civil, vuelva usted mañana, ahora en versión telemática, en versión internet, ¿no? Es decir, Claro, claro, ha pasado con los ERTES, cuya tramitación o solicitud en la mayoría de los casos la han llevado a cabo profesionales, porque sí, generalmente los sí, ERTES los sí, tramitaban los gestores o los han sí. tramitado los gestores, tanto en nombre de los autónomos empleadores como en nombre de las empresas empleadoras, no Mm. lo han tramitado los empleados, pues imagínate lo que puede pasar con este tipo de solicitudes, ¿no? Cada una presentada de su madre y de su padre, ¿no? Es decir, pues bueno, pues en fin, yo lamento mucho tener que contar estas cosas o empezar el programa de hoy contando estas cosas, pero yo creo que es necesario que se sepan y que se Bien, sepa cuál es la causa, ¿no? de sí. esto. Es decir, saber subir, aunque sea ni siquiera en formato PDF escaneado con un escáner, pero aunque sea con tu móvil, saber subir una foto a un ordenador que normalmente no es tu propio móvil, pues no lo sabe hacer cualquiera, perdónenme ustedes, no lo sabe hacer cualquiera. Ni todos los móviles tienen cámaras que funcionen bien, y dónde se me guarda el archivo, yo no sé hacer esto, oiga, joven, ayúdame usted. Claro, es que estas cosas son así. O sea, entonces, plantear este tipo de ayudas sin unos departamentos donde con asistencia presencial, por mucho COVID que haya, lo que tú quieras, pues adopta las medidas que tengas que adoptar, pero o dobla los turnos de mañana y tarde si es necesario. Ya hablaban de que para la semana que viene, que quieren ampliar y empezar a atender por la tarde en los servicios que se vayan a habilitar al respecto, pero que los ayuntamientos no sepan ni lo que tienen que decir porque no tienen ni una sola instrucción, pues hombre, quiero decir, es una falta de respeto a la ciudadanía en la manera en la que desde el Ministerio X, ya me da igual quién sea, Seguridad Social o Bienestar Social de Pablo Iglesias o el que sea, pero desde el gobierno, desde los ministerios y desde las direcciones generales que tramitan esto, no tener dos dedos de frente para pensar un poco cuáles son las consecuencias de lanzar esto a la ciudadanía de golpe y ala, que la ciudadanía se apañe. No, justamente estamos hablando de que se supone que esto tenía una función de tutela, una función de asistencia a aquellas personas que más dificultades tienen justamente para acceder a la burocracia de la administración. O sea, no espere usted que la montaña venga a Mahoma. Mahoma tiene que ir a la montaña. Y eso no es lo que de momento está sucediendo con el ingreso mínimo vital, ¿no? Muy bien, Carlos. ¿Algo más sobre este tema para ir Nada, avanzando? vamos a esperar a ver si las cosas mejoran un poco y bueno, si no mejorarán, pues volveríamos sobre el asunto, porque es un asunto de máxima importancia y estoy convencido de que de especial interés para nuestras y nuestros escuchantes, ¿no? En Radio Clara. Muy bien. Me presentabas otro titular, que lo que quieren los empresarios. Sí, Eh, además me eh, gustaba mucho la idea de hacer una antítesis, ¿no? Hablamos del sector más necesitado y ahora hablamos tal vez del sector aparentemente menos necesitado, ¿no? Y cómo el Estado se mueve en unos términos o se mueve en otros, ¿no? En función de con quién está hablando, ¿no? y en ese sentido, los empresarios que tú qué quieres contar, qué piden, a qué te refieres con... Hombre, pues porque los empresarios han empezado en el día de ayer y creo que terminan hoy o mañana un congreso especial que ha reunido a 180 Mm. empresarios, los máximos representantes de la patronal en España, presididos por el anfitrión del encuentro, que es el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y yo creo que es interesante poner un oído a qué dicen estos, ¿no? Que son los de la pasta, ¿no? En cuanto a sumar, dicen ellos, al proceso de reconstrucción, ¿no? Pero claro, empezamos a ver cuáles son las reivindicaciones, porque allí cada uno, a los 180 representantes de la patronal de distintos sectores, pues desde el automovilístico a las eléctricas, a Inditex, qué sé yo, a la banca, qué sé yo, hay muchos sectores, ¿no? Pues da mucho de sí. Entonces la mayoría de ellos van allí a decir, oye, ¿y qué de lo mío, no? Y a ver, papá Estado, que mire, que me tiene que ayudar porque yo no vendo coches, ¿no? Entonces, Mm. claro, algo habrá que hacer, porque vamos a ver, fíjese, yo te digo detrás, y esta es siempre la nómina, ¿no? Con la que se viene la factura, con la que se viene a cobrarle al Estado, deme ayudas, rebájeme impuestos, deme esto, deme lo otro, es que de mí dependen tropecientos mil empleados, que yo soy el segundo sector,
Por ejemplo, el caso de la industria automovilística, de la cual depende pues el mayor número de empleo en España, ¿no? El segundo sector, ¿no? La automovilística, ¿no? Por tanto, no me ninguné, ¿verdad? Porque si no, ya sabes vuestro lo que se arriesga, ¿no? Ya hemos visto Nissan, ¿no? Sin ir más lejos, y es una de tantas fábricas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba ver el contraste, además por eso lo quería poner en justo uno detrás del otro, lo que hemos contado de ingreso mínimo vital, todas las resistencias numantinas que ha habido por parte de todo tipo de estamentos en España contra el ingreso mínimo vital, al margen de que luego, como siempre, pues tengamos el gran hándicap de la gestión administrativa, porque la administración española pues es lo que es, lenta, torpe, mala, que interpreta sistemáticamente al ciudadano como un enemigo que te va a defraudar, etcétera, etcétera, ¿no? Son, bueno, pues tips, Sí. características de nuestra administración que la hacen, pues lo ineficaz que la hacen. Y que, por el contrario, veamos, cuando ves la nómina de peticiones que hacen los grandes empresarios españoles, no solo del IBEX 35, repito que hay 180, no es moco de pavo en este congreso extraordinario, supuestamente para establecer un plan de recuperación de la economía, cuando vemos qué piden, pues uno dice, ah, con que esas, ¿no? Sí, sí, busquemos consensos, pero como yo diga, claro, lo de siempre. Entonces, vamos a ver que no nos cuelen gato por liebre, porque, por ejemplo, ¿qué pide el presidente de Inditex, Pablo Isla, que para quien no lo sepa es el verdadero jefazo de todo el conglomerado mundial de Inditex por Sí. detrás Mancio- del... ¿Perdón? Te decía Mancio Ortega. Sí, por detrás de, es que iba a Eh, decir el gran filántropo Amancio Ortega, sí, ¿no? sí. Porque Amancio Ortega ha quedado ahora para las... A ver, yo no digo que no siga teniendo, a ver, que no siga su empresa, ¿no? Entonces él seguirá teniendo la última palabra, pero realmente el ejecutivo es Pablo Isla, ¿no? Sí. Y Pablo Isla, presidente de Inditex, cuando pide sus cosas, hay que oírle, porque estamos hablando de Inditex. ¿Y qué pide? Pues dice él, garantizar la seguridad jurídica. A ver, veréis, ahora lo traducirá el cristiano. Lo leo literalmente lo que dice y luego lo traduzco porque hay que traducirlo. Garantizar la seguridad jurídica, no desmontar lo que estaba funcionando en materia de empleo y no descafeinar antes de tiempo medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTES, o los avales a empresas, que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial. A ver, o sea, el señor Isla, cuando dice que no, que quiere que se garantice la seguridad jurídica, lo que en realidad está diciendo es, no, no, consenso, consenso. A ver si se os va a ocurrir, señores del gobierno, hacer una reforma o una derogación de la ley de reforma laboral anterior o anteriores, la del señor Rajoy y la del señor Zapatero, sin contar con nosotros. Ojito con lo que hacéis. Reclamamos seguridad jurídica, porque si no, no invertiremos. Y estaba diciendo, ¿para qué vamos a desmontar lo que estaba funcionando en materia de empleo? O sea, justamente el tema de despidos a la carta del empresario. Bueno, te dejo que no, vale, te dejo que no podamos despedir cuando estés embarazada o cuando estés enfermo. Sabéis que es una modificación que no han regalado, sino que es que los tribunales les han obligado a reconocer aquí y en todas las cosas, porque es que en Europa no se puede hacer, y esto hubiera acabado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los despidos cuando estás en situación de baja por enfermedad, ¿no? Y dice, y no descafeinar antes de tiempo los ERTES. Y entonces resulta que al mismo tiempo el gobierno plantea prorrogar los ERTES, pero solo hasta septiembre, mientras que los empresarios están pidiendo que se prorroguen los ERTES hasta el mes de diciembre, hasta final del año. A ver si nos queda claro. Todo el mundo aplaudió, qué bien, qué bien, qué bien. Hoy comemos con Isabel, que que se llegara a un acuerdo con los empresarios, los sindicatos y el gobierno en relación a la aprobación de los ERTES en el mes de abril, cuando estábamos en lo más duro del confinamiento y de la pandemia. Esta medida es extraordinaria porque lo que permite, a través del consenso de todas las fuerzas productivas de este país, es que no haya despidos masivos, qué bien, qué bien.
Claro, qué bien, porque paga quién. Porque los salarios los paga papá Estado. Claro, es que es así. Es decir, no, oiga, mire usted, si usted se cree con la cifra de beneficios que tienen en la mayoría de los casos, es verdad que para poder acceder a un ERTE, las ayudas del Estado no son las mismas, sin duda, para las grandes empresas, por ejemplo, para Inditex, que para las pequeñas y medianas empresas. Pero también es verdad que, hombre, la recuperación económica, en cualquier caso, no puede estar basada en que dame pasta, dame pasta, dame pasta, sobre todo si la pasta no viene de Europa. Y no viene de Europa específicamente para pagar esos ERTES. Porque ¿cuánto dinero se está pagando en el ingreso mínimo vital? 436, 450 con ese dinero. Eso, si es que no te es incompatible con alguna otra prestación que estés percibiendo, porque igual simplemente lo que hacen es completarte esa otra prestación hasta ese límite de 450 euros. Y aquí estamos diciendo que el Estado es el que tiene que pagar los salarios de los trabajadores, de alguna manera subvencionando a la gran empresa y a la no tan gran empresa, sobre todo cuando además aquellos a los que apoyáis con cantidades, donaciones enormes de millones de dinero que ha sido Ciudadanos, que ha sido el Partido Popular, están votando, por lo menos en el caso del Partido Popular, en la Unión Europea, que no, de dar dinero gratis a España y a Italia, nada, ¿eh? Ni para los ERTES. Oiga, aquí Hay que condiciones de vigilar. reestructuración. Hombre, no puede ser, es que tengamos este doble lenguaje y que nos toméis por tontos. Es decir, no mire usted, vuélvase contra el Partido Popular Europeo y en el caso concreto que nos afecta al Partido Popular de España y dígale claramente, oye, ¿qué estáis haciendo votando en contra? No podemos tener el doble discurso de decir, ayúdame a pagar hasta diciembre, señores del Estado de España, las nóminas de mis trabajadores, cuando al mismo tiempo sabes que España no va a poder asumirlas con nuestra propia enorme reducción de ingresos por la vía fiscal, porque está clarísimo que no va a haber cotizaciones a la seguridad social que han quedado suspendidas como las que había, y sobre todo no va a haber declaración de beneficios y de impuestos y por esa vía recuperar el Estado dinero para poder pagar, entre otras cosas. Esta sí no hay una inyección gordísima de dinero de la Unión Europea. Entonces, este discurso es un discurso totalmente falsario. Es decir, no pida usted consenso al gobierno, pídalo a aquellos que están dinamitando todas las vías para que sea posible, con financiación exterior a bajo coste o a ningún coste y sin condiciones, el que esta situación se pueda dar. Porque entonces lo que está usted haciendo es desplazar la responsabilidad de que pueda haber un incremento sustancial de desempleo a quienes están ahora mismo en el gobierno. Y esa es la jugada. No puede ser otra. Porque si no, ya habrían salido voces en primera plana en todos los periódicos del señor Pablo Isla, del señor Juan Ros de Mercadona, diciéndole al PP, pero ¿qué hacéis? Y no ha sido así. Por tanto, esto de entrada ya es una mascarada. A mí cuando me hablan de consensos, pues yo me tengo que reír, porque vamos a ver si el consenso es que me pague el Estado la nómina de mis trabajadores, ¿qué clase de consenso es esa? Así también hago yo negocios y monto yo empresas, si me paga otro. Claro, vamos a montarnos tú y yo, Manolo, un negocio, yo qué sé, X, ¿no? El que se Claro, me está ocurriendo no lo puedo decir. ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, luego te vas a ver lo que dice que Roche, que hay que eliminar trabas burocráticas, facilitar las inversiones finalistas, garantizar la seguridad jurídica y poco menos que hacer una campaña de blanqueo de marketing para que la sociedad vea que las empresas son generadoras de riqueza y bienestar y claro, te tiene que dar la risa, ¿no? O Sí. sea, ya vamos a ver, perdone, empecemos por hacer campañas de marketing sobre cómo trata usted a sus empleados, por poner un ejemplo, ¿no? Dado que estamos hablando del de Mercadona, podríamos hablar de la banca también, ¿no? O podríamos hablar de otros sectores, ¿no? Entonces, a ver, acelerar las inversiones para la transición energética, que piden Iberdrola, Acciona, Endesa, Repsol o Naturgy. Pero vamos a ver, pero estos señores no eran los mismos que en los tiempos del ministro Soria y del señor Montoro se cargaron los beneficios fiscales de la energía solar
imponiéndole un impuesto incluso espectacular, incluso a través del Estado, incluso a aquellas empresas que ya habían invertido Sí. precisamente en infraestructura para dotar a las nuevas edificaciones de suministro eléctrico solar. Pero si fueron los mismos que para mantener sus privilegios en la tarifa, claro, ahora están perdiendo dinero porque el consumo evidentemente ha bajado. Ha subido los hogares, pero ha bajado el principal, que está en las fábricas, que está en las empresas. Mm. Entonces ahora sí, ahora quiero ayudas y ahora digo que sí, que me ayudes a hacer la transición energética. Es decir, es el cuento el cuento de no sé, ya no sé ni qué cuento decir, y desde luego, pues bueno, pues hay que tomárselo en los términos de risa que a veces da por no llorar en los planteamientos que hacen los empresarios españoles como si la sociedad española fuera tonta y no nos diéramos cuenta de estas cosas, ¿no? Pues ahora están demostrando mucho poder, ¿no? Porque bueno, la gente comenta que lo que se está haciendo en la desescalada del COVID y del confinamiento tiene que mucho que ver con la presión empresarial en diferentes sectores para que la economía remonte, para volver el país a la senda de lo que ellos llaman crecimiento y para no caer en un abismo económico, bla, bla, bla. Todo ese rollo. Es decir, que poder para imponer cosas tienen. Yo no sé si en el sentido que tú comentabas va a ser igual, pero por lo poco que he visto yo de informativos en el día de ayer, el sector del automóvil ya está dando saltos de alegría, ¿no? Ha recibido Sí, claro, ha conseguido mucho arrancar más, una serie de... mucho más que el ingreso mínimo vital, Claro, aunque claro, sea es en tres decir, años, pero en fin. pero vamos a ver, sí, claro, claro. Es decir, en concreto el sector del automóvil, que es el que mencionas, va a tener unas ayudas que creo que salían llorando porque no vendían un coche durante este mes de junio, pero lo que nos decían era, no, no, vamos a ver, porque la gente está esperando a las ayudas que vais a recibir, con lo cual vosotros vais a poder seguir manteniendo vuestro margen de beneficio y el que está pagando la diferencia de la factura es otra vez el Estado, para Sí. que tú puedas seguir vendiendo coches y manteniendo además tu margen de beneficio. Es decir, pero esto, ¿qué clase de apretarse el cinturón y qué clase de solidaridad patriótica con la que tanto se les llena la boca es? Eh, Claro, entonces eh, eh, estas cosas hay que desmontarlas, porque es que luego en el acabose de sucesión de noticias que nos plantan, una detrás de otras, cortes de televisión, de telediario de medio minuto, de un minuto, estas cosas no te las cuentan, es decir, no te cuentan qué hay detrás de por qué tanta insistencia en mantener los ERTES. Parece que es que, hombre, ¿qué sentido común tienen los empresarios? Claro, siempre será mejor un ERTE que no un despido, ¿verdad? Que no un ERE, ¿no? Entonces, pues oye, pues habrá que mantener el ERTE hasta diciembre. No, no, a ver, ya. Pero cuéntame también quién paga la factura. ¿Quién la tiene que pagar? La factura de mantener los ERTES hasta diciembre. ¿Quién la va a pagar? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Vamos a poner en relación ese coste con otros costes de otras cosas en las que hemos decidido gastarnos dinero, en sanidad, en educación, en lo que sea, en el ingreso mínimo vital. Claro, así tú me das la información completa para que yo como ciudadano pueda valorar si lo que se está decidiendo está bien o está mal, o si este que pide esto tiene razón o no tiene razón y que se ponga la cola, ¿verdad? Establejamos las prioridades. Eso se llama participación democrática. Es justamente lo que se nos hurta permanentemente a través de los medios de desinformación, con esta forma de dar las noticias, con esta forma de no analizar aquello con lo que nos sepultan día tras día en cada medio de información, en los titulares de Internet y sobre todo en las televisiones, ¿no? Que es un poco todavía, y para desgracia de este país, el principal formador del estado de la opinión pública, ¿no? sí, señor. Bien, Carlos, le damos más vueltas a esto, nos vamos al tema que tú considerabas o Sí. que querías destacar más en el día de hoy. Pues sí, ya podemos irnos al lío. Pues tú, Déjame que tome un trago de agua que me va a hacer falta, porque es un tema especialmente conflictivo, muy polémico, en donde hay muchas lecturas y muchos enfrentamientos, ¿no? Ahora lo pues vamos a ver enseguida. te voy a tener que dejar casi solo mientras bebes agua. Te voy a dejar solo porque yo no sé a qué te quieres referir y a lo mejor puedo meter algo de baza. Lo intentaré. Lo Bueno, titulas, Carlos, lo dale, dale. titulas Revisionismo histórico en el arte y la cultura. Bueno.
Yo lo leo, digo, vale, ¿qué querrá contarnos Carlos? Pues empieza usted. Pues, voy a empezar por un chiste, que está bien. ¿Veis a mi amigo el señor Poirot? ¿Se le ve bien? Podría ser el señor Poirot, ¿no? Se le ve Sí, bien, ¿no? se le ¿Se ve. acerco más? A Sí, ahí ver, se ve bien. acércalo más aún. ¿Eh? 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 Vale, ahí ya lo Se desenfocamos. ve, Sí, el se ve todo. caballero con su bombín, ¿no? Con su bastón. Este sería una representación, por eso lo he traído, una representación de lo que sería el modelo estándar, ¿no? De un caballero blanco, europeo, occidental, bueno, elegante, con su corbata, con su traje negro, su camisa blanca. Es una representación. Eh, sea porque por lo sucedido con George Floyd en Minneapolis, sea porque el debate de la representación y el debate de las memorias históricas es un debate que ha estado permanentemente eh, pues latente desde hace, como mínimo desde el principio del siglo, en realidad desde antes, pero como mínimo desde el principio del siglo XXI, particularmente respecto de las minorías étnicas y, por tanto, de la revisión de la memoria histórica, hemos asistido, desde que pasó lo de George Floyd y las movilizaciones en Minneapolis, a una sucesión, una luz de noticias que pasan por el derribo de estatuas de esclavistas y de símbolos que claramente reflejan un pasado colonial, no solamente en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, nada menos que la capital del que fue Estado Confederado, Richmond, ha decidido, después de una campaña en la que desde hace 4 años se venía trabajando por parte de las autoridades municipales de aquella ciudad, la retirada de la bandera confederada, sino que además se van a retirar varios de los monumentos que en la Avenida de las Estatuas, como le llaman allí, que es uno de los paseos principales de aquella ciudad norteamericana, figuraban erigidos a grandes esclavistas y defensores del Estado de la Confederación Sureña, que entró en guerra civil con Washington y con los estados del norte, después de, pues, ¿cuántos? 200 años, ¿no? Aproximadamente, o ciento y muchos años, ¿no? Eh, por ejemplo, la estatua del general Lee, de otros generales confederados, lo cual ha generado unas polémicas extraordinarias en Estados Unidos, ¿no? Este movimiento también se ha apreciado en Inglaterra, donde también en la ciudad de Bristol se ha tumbado y tirado al río la estatua de un célebre empresario negrero británico que hizo mucho dinero con los esclavos, con la venta de esclavos. En Francia ha habido recientemente una invasión en un conocido museo por parte de muchos activistas antirracistas que han sacado del museo una estatua, no sé si lo cito correctamente bien del todo, de una persona negra que figuraba allí expuesta como si fuera una especie pues, ¿qué le diría yo? Como si fuera un animal. Exactamente lo que pasó aquí con el famoso negro de Bañolas Sí, en los años 80 sí. en un museo de Figueras, solo que entonces, en Girona, solo que en aquel caso estábamos hablando de una persona real que había sido disecada y exhibida como un mono en aquel museo sin que a nadie tuviera ninguna importancia. Durante Eh, muchísimos años, ¿eh? ¿No? Durante mucho. Claro, sí, en 1987, lo que le costó al doctor Arcelin, que era un señor negro, pues que además era antropólogo, el ostracismo, el hostigamiento, porque fue quien lo denunció y que después de muchos esfuerzos y después de muchas amenazas y de muchas represalias consiguió que efectivamente se retirara cuando se convirtió en un escándalo internacional.
tener disecado a una persona como si fuera un trofeo de caza, con esa mentalidad colonial y esclavista que caracteriza a las potencias europeas y a las sociedades europeas hasta ahora mismo, como digo, sufrió terribles represalias, ¿no? Por parte, y estábamos ya en tiempos de democracia, supuestamente por parte en particular de las autoridades catalanas. Pero esto ha ido a más, ha ido a más. Eh, para empezar, en Estados Unidos, desde luego, al igual que nos pasa en España, tenemos un gran déficit de revisión de la memoria histórica. Es decir, en España podríamos poner un símil, que bueno, es siempre un símil discutible, que es el de la representación de nuestra historia. Si la historia lo escriben los bandos vencedores, en esa historia encontramos que hay toda una serie de... una de las maneras de afianzar la victoria en la guerra, ¿verdad?, del bando vencedor es borrar los vestigios, los recuerdos, los monumentos del pasado que tuvieran que ver con los perdedores y erigir grandes monumentos, estatuas, nombres de calles, conmemoraciones de toda clase en relación al bando vencedor, ¿no? Es una manera de reescribir la historia, de reescribirla de una manera absolutamente parcial. Esto que sucede en Estados Unidos, en donde no se ha realizado un debate público cara a cara y real respecto a aquellos héroes de la patria que realmente mantuvieron, aunque fuera hace 2 siglos o aunque fuera hace un siglo, unas posiciones que verdaderamente repugnarían ahora y entonces, porque evidentemente el mercado de esclavos debería repugnar ahora y entonces. Es un debate pendiente muy difícil, muy duro, que nunca hasta ahora ha sido abordado de una manera tan directa y tan en público, tan en primera plana, como se está haciendo como consecuencia añadida a lo que ha sucedido con la evidencia constante de la brutalidad policial sistémica en los Estados Unidos, con un claro sustrato supremacista en el caso de los Estados Unidos. Pero yo no me quiero referir solo a Estados Unidos, me quiero referir a España, donde tenemos casos de brutalidad policial muy similares constantemente. Estos días hemos visto casos de brutalidad policial o pseudopolicial, por ejemplo, con las imágenes o el vídeo que ha salido a relucir del chico marroquí inmovilizado y bueno, literalmente asesinado, porque eso es lo que se evidencia en el vídeo, ¿no? Cuando tú estás inmovilizado y no te defiendes, no ofreces ningún tipo de resistencia física y durante 13 minutos 5 o 6 personas, aunque sean de seguridad privada, realizan operaciones de ahogamiento, como las que vimos en el caso de George Floyd. Ahora se ha vuelto a ver en un caso parecido en Atlanta, que también está en pie de guerra, y eso que Atlanta es una ciudad mucho más grande que Minneapolis, con lo cual las consecuencias pueden ser mucho peores. Es decir, hay ahora mismo un caldo de cultivo, una ola que efectivamente exige una revisión de la simbología. Porque, y alguien se preguntará, ¿y por qué no entonces y por qué ahora? ¿No? Y ya aquí empieza el debate, ¿no? ¿Y por qué ahora? Bueno, pues probablemente porque es ahora cuando pues nos encontramos con que aquellos que han estado protestando siempre y se les ha ninguneado siempre, se les ha ninguneado permanentemente, ahora consiguen hacerse oír más. Y como se oyen más, los gritos llegan más lejos y suman a más gente. Y hay nuevas generaciones que están dispuestas a todo, porque han crecido en la idea de que esto es una ignominia, una barbarie, y que literalmente me están matando todos los días, aunque no sea tan así. Y esto, dime, Manolo. No, se me estaba ocurriendo que todo este éxito mediático, le ponemos comillas a lo de éxito, que ha tenido el asesinato de George Floyd, alguien decía que ha tenido mucho que ver el hecho de que fueran figuras mediáticas del deporte, del baloncesto y también del cine, las que lanzaran o pusieran el grito en el cielo, valga la expresión, y que eso ha servido para que
las televisiones en general en el mundo le hayan dado más movimiento a la información. Que si no hubiera sido por esto, pues quizás hubiera pasado como una noticia de un telediario un día o dos, pero no hubiera tenido la repercusión y ha animado a movilizaciones a nivel mundial, ¿no? Claro, eso ya ¿Eso lo, tiene que ver? Sí, ya lo explicamos la semana pasada. Sí, Evidentemente que eso ayudó desde el famoso símbolo que ahora se está utilizando mucho de apoyar la rodilla en el suelo sí, de Kaepernick, el sí, jugador de fútbol americano, que le supuso un ostracismo absoluto en la Liga Americana de fútbol americano y la pérdida masiva de contratos de patrocinio comercial, etcétera, etcétera, pero que plantó una chispa que ahora se ha recogido y amplificado en todos los confines del mundo. Ahora se ha convertido en un símbolo masivo y generalizado. Pero yo quería ir más lejos de Estados Unidos, vale. porque aquí mismo en España tenemos un gran problema. Hay alguien que habla ya de a ver si soy capaz de decirlo, porque escribirlo es fácil, pero pronunciarlo es difícil. A ver, Estatuifobia, ¿no? Que sí, sería fobia a las estatuas, ¿no? sí, Ahora de pronto hay que derribar todos los símbolos, todas las estatuas. Hay gente que dice, hombre, pues a lo mejor con un mensaje puesto en contexto, y hablo por poner un ejemplo es decir, muchas asociaciones racializadas y decoloniales en Barcelona llevan pidiendo, no ahora, años, que la estatua de Colón no puede continuar presidiendo el puerto de Barcelona. sí. Pero, repito, yo he visto movimientos, manifestaciones, etcétera, etcétera, las llevo viendo años. En Barcelona generalmente no se les hace ningún caso. La estatua se retiró en 2018, una estatua por parte del Ayuntamiento de Ada Colau, no recuerdo ahora el nombre, Antonio, No, eh, recuerdo. bueno, uno de los principales esclavistas y banqueros catalanes españoles en el siglo XIX, las conexiones sobre el negocio negrero y la corona española han sido puestas de manifiesto en multitud de ocasiones, así como con las conexiones de ese negocio negrero con la banca española también, sin ir más lejos, pues por ejemplo, uno de los Bardem, Carlos Bardem, acaba de publicar un libro, o ha publicado hace poco un libro precisamente en el que escarba precisamente sobre las condiciones de los ingenios de azúcar, que eran las haciendas coloniales españolas, particularmente en Cuba, con los esclavos. Es decir, hay cada vez una búsqueda mayor, una salida a la superficie mayor, que en este momento cobra mayor viralidad, no porque sea ahora cuando se viene hablando de esto, porque se viene hablando de esto incluso en España desde hace ya, yo diría que toda esta década como mínimo, ¿no? Con películas, con documentales, con libros, pero es ahora donde al hilo de la visibilidad que se le está dando a toda la cuestión antirracista enlazada con la cuestión de la brutalidad policial en Estados Unidos, cuando realmente hay una atención pública, empieza a estar en la agenda pública. Y claro, esto lleva a una generalización de la necesidad de revisar el pasado. Y claro, cuando uno revisa el pasado, pues puede cometer excesos. Igual que otras veces lo que se cometen son eh, faltas de comprensión. Y quiero poner algunos ejemplos que son muy conocidos recientemente, porque además existe un espacio, que es el espacio de la libertad de creación artística, en donde entrar a establecer revisionismos que obedezcan a juzgar obras que puedan tener la consideración de artísticas sobre la base de patrones estrictamente políticos o de valoración o de valores morales determinados de una determinada época, es siempre un terreno muy, muy pantanoso. Y pongo unos ejemplos que todo el mundo va a entender y que seguramente mucha gente habrá oído hablar. Creo que os habréis enterado de lo que ha sucedido con la Warner, que tiene los derechos de exhibición comercial de la película Lo que el viento se llevó, que es un clásico indiscutible de Hollywood, a través de el grupo de distribución, la plataforma Amazon Prime. O perdona, a través de la plataforma HBO. HBO, como Netflix, como Amazon Prime, son plataformas, son menús a la carta en donde, bueno, pues tú por una cuota, pues tienes derecho, según la cuota que pagues, a poder adquirir el derecho a visionar determinadas sobre catálogo, sobre un catálogo determinado,
determinadas obras de tipo audiovisual, pueden ser cinematográficas, series, documentales, conciertos de música, en fin, de todo tipo de cosas. Hace una semana y media, el guionista John Ridley, que es el guionista negro de películas como American Crime o 12 años de esclavitud, que fue premiada con un Oscar, publicó una columna de opinión en Los Angeles Times en donde discutía que lo que el viento se llevó era, pues, una película romántica en 1939 que ganó 10 Oscars, se ha considerado uno de los puntos más altos de la edad de oro, de la era de oro del cine. Pero lo que Ridley venía a decir en Los Angeles Times era que era una obra abiertamente racista e inaceptable para esta época. Y pues los argumentos que daba eran muy difíciles de discutir porque claramente demostraba que los personajes eran verdaderas caricaturas raciales con una visión romántica de la guerra civil y una forma en la que se ignoran los errores de la esclavitud que no son segunda lectura, sino que son el argumento principal, la historia principal que cuenta la película, y que esto era absolutamente inaceptable. Pero este señor Ridley, John Ridley, no pedía que se retirara la película. Y aquí es donde yo quiero ir a parar. No pedía que se retirara la película de cartel, porque es muy difícil para un autor, para un creador de contenidos, pedir que se prohíban obras artísticas. Y él no le negaba el valor de obra artística. Hay otros casos en donde incluso sí se discute si estamos ante una obra con valor artístico o estamos simplemente ante un producto de entretenimiento. Esto pasa, por ejemplo, con el mundo de la música muy habitualmente, ¿no? Se le concede, no se sabe por arte de gracia de quién, el valor de arte a unos determinados tipos de música o a unas determinadas composiciones y se le niega a otras, muchas veces basado en una serie de prejuicios que realmente son de todo menos objetivos, ¿no? Bueno, volviendo con el caso de este señor y de esta polémica, ¿qué es lo que sucedió a partir del momento en que este señor plantea que tal vez lo que debería era, bueno, pues retirarse provisionalmente la obra con el fin de que se volviera a poner a disposición de los espectadores, pero con una serie de aclaraciones de contexto donde se explique claramente que si bien esto es de otra época, realmente, aunque fuera de otra época, está reproduciendo toda una serie de roles que son claramente roles racistas, supremacistas, como ha sucedido a lo largo de la historia del cine en otras ocasiones. Y a partir de aquí es cuando se incendia todo. A partir de este artículo de este señor se incendia todo y el incendio llega a España, claro, porque lo mismo que se puede predicar para esta película conocida por todo el mundo, se puede predicar de muchas otras expresiones artísticas y aquellas, como digo, a las que se puede discutir si tienen valor artístico o mero valor de producto comercial de entretenimiento. Inmediatamente de lo que se habla es de censura, porque la Warner lo que hace y HBO lo que hacen es que efectivamente sigan al pie de la letra las recomendaciones de John Ridley y sin avisar a nadie, sin ponerlo en conocimiento de nadie, sin consultar con nadie, retiran la obra, dicen que temporalmente, para hacer justamente lo que Ridley había sugerido. Esto es interpretado automáticamente como un ejemplo de censura. Y la primera lectura que se hace también por parte de la población negra que está en pie de guerra exigiendo una revisión de aquellos patronos coloniales, racistas y supremacistas que existen instalados en toda la cultura occidental y que son los que permiten perpetuar el statu quo, que, entre otras cosas, tiene como consecuencias la brutalidad policial que vemos, la discriminación social y cultural que vemos, etcétera, etcétera. Incluso algunas personas negras decía que claramente son antirracistas, dice, bueno, pero es que esto no es el camino, ¿no? No podemos ponernos a censurar obras. Pero claro, es que lo que se vende en titulares a partir del momento en el que Warner y HBO retiran lo que el viento se llevó de su catálogo, es que se ha cometido un acto de censura y que a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces aparece la reacción cuñada, ¿no? La reacción de esto es el colmo, hasta aquí podíamos llegar, ¿cómo vamos a quitar la estatua de Colón? La señora Ada Colau ya ha dicho que efectivamente se va a colocar, que no está por la labor de quitar la estatua de Colón del final de las Ramblas en el puerto,
mm, de Barcelona, sino que lo que van a poner es una serie de textos explicativos de que, bueno, pues que la llegada de Colón a América supuso la devastación de los pueblos originarios, supuso una colonización de 500 años en unas condiciones de semiesclavitud, supuso la destrucción, la evangelización a la fuerza de, de vastísimas culturas anteriores y ancestrales a la occidental, etcétera, 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 lo cual, pues para muchos sigue siendo absolutamente hipócrita en la medida en la que aquí entonces lo que prevalecería en el criterio de Ada Colau sería que Barcelona siga siendo una ciudad de máximo atractivo turístico, en donde los turistas, uno de los monumentos más fotografiados de Barcelona sigue siendo la estatua de Colón, ¿no? Y que es un emblema de la ciudad. Claro, aquí entramos entonces en esta discusión, por eso hablaba yo de revisión histórica, en donde entrar en este capítulo de las estatuas como símbolos que ocupan el espacio público es una cuestión que para mí está muy clara. Efectivamente, no cabe la glorificación en el espacio público de personalidades que por mucho que hayan tenido un papel destacado en la vida pública del pasado, lo que representan son valores que claramente hoy, y igual que ayer, supusieron el dolor, el exterminio, el genocidio, la supeditación durante siglos de otros enormes colectivos de seres humanos. Esto eh, es inadmisible. Y como lo es y sería el hecho, y así hicimos con el mantener las estatuas de Franco, o que en Francia o en Alemania se mantuvieran estatuas de Hitler. Es decir, para mí, el uso del espacio público como consolidación de un discurso y glorificación, porque en definitiva es lo que es cuando tú haces un monumento a, ¿no? De los grandes conquistadores en los que se cimienta el pasado glorioso imperial de España, léase Pizarro, léase Hernán Cortés, etcétera, etcétera, pues mire usted, es que si España se define por la sangre que derramó a costa de otros pueblos, pues yo no quiero verme definido con esa España, ni identificado con esa España. Y como yo, muchísimas otras personas que ni siquiera formamos parte de los colectivos racializados que efectivamente están reclamando esto sin que nadie les haga el menor caso, ni siquiera les dé altavoz, y cuando les dan altavoz sean ridiculizados o ninguneados, como ha ocurrido en alguna ocasión que han aparecido en algún medio de televisión masivo. Pero repito, los espacios públicos es una cosa. Eh, Hay que saber que cuando entramos en el territorio de la expresión artística, eh, porque además vivimos en unos términos y en unos tiempos en donde se produce un peligrosísimo efecto que es el efecto colmena, es decir, el linchamiento en redes sociales, sin distinguir amigos de enemigos, aliados de no aliados, pues resulta que en el caso concreto de lo que el viento se llevó, uno puede pensar que es ahora cuando de pronto se produce casualmente o no tan casualmente, de manera muy interesada, un movimiento donde HBO lo que hace es que, y Warner lo que hacen es que responden a una luz, a una lluvia de críticas que como consecuencia de esos movimientos de colmena que antes he mencionado, exigen la retirada de esa película del catálogo de HBO. Eh, mm, pero no es que esto venga de ahora. De hecho, ya cuando se estrenó en 1939, generó abundantísima polémica y críticas precisamente por el tufo racista, que era un poco en seguimiento de una obra anterior que se había publicado, bueno, que se había estrenado por parte de Disney, que era también, estamos hablando, creo que se llamaba Los Estos del Sur, luego lo digo exactamente, que ahora no me acuerdo. pero Eh, nos quedan 2 minutos, Carlos. sí, pues muy poquito. Canción del Sur era la obra. Bueno, pues que eso sí que era claramente un canto puramente racista, ¿no? Aquí lo que vengo a querer señalar en esos 2 minutos que nos quedan es sencillamente que ha habido siempre un movimiento de respuesta y de protesta contra esta película precisamente por estas características, y que la solución a la que se ha llegado respecto de esta película es una solución de compromiso, pero es una solución de compromiso muy peligrosa, porque si al final la tijera de la censura en materia artística, en materia de contenidos, aunque sean contenidos históricos, la va a tener unilateralmente las plataformas que
venden esos contenidos o alquilan esos contenidos a los usuarios. Y lo va a hacer en función no de unos criterios claramente definidos y aceptados, sino en función de sus propios intereses comerciales a raíz o con causa en qué grupo de población grite más, proteste más, como le sucedió a Netflix, por ejemplo, con determinadas producciones donde los protagonistas eran negros y en donde cierta parte de su clientela en Estados Unidos protestaba porque decía que daban bueno, pues todos esos productos, cómo era posible que Netflix los alojara, porque estaban dando una visión de Estados Unidos que era distorsionada y en donde las minorías al final parecía que iban a imponerse a las mayorías y someter a las mayorías. En fin, si lo que dejamos es que sea el efecto colmena el que decida a través de unos intereses que no son los de todos, sino los de empresas privadas que son estas plataformas de Internet, las que decidan qué se puede ver y qué no se puede ver, estamos hablando de que estamos sustituyendo un patrón por otro, que no sé si es peor, pero probablemente lo sea, en donde la censura se ejerce por unos movimientos de colmena de abejas, de masas a través de las redes sociales, que en realidad lo único que producen es el definir cuáles son los intereses comerciales de esas compañías para no perder dinero. Y esto no tiene nada que ver ni con la justicia social, ni con la revisión de los cánones de representación de nuestra historia, cada uno en su país, ni de nuestras culturas. No tiene nada que ver con eso. Y eso lo hemos visto hace poco y en esa dinámica de locura hemos entrado cuando se veía en España como una chica que no era cualquiera, era y así se presentaba, una estudiante de doctorado, estaba pidiendo bueno, pues que decía que había vuelto a ver El Señor de los Anillos, la trilogía, y sin haberse leído ninguno de los libros de Tolkien, por lo que parecía, por el comentario que hacía, decía que era bochornosa porque no aparecía ningún negro, porque no era inclusiva con las mujeres. Vamos a ver, no adaptemos, no podemos entrar en esta dinámica de pretender adaptar todo a unos cánones de representación ideales cuando estamos hablando de obras artísticas que además, o literarias, o de cine, o de música, que además pueden obedecer a representaciones de espacios y periodos concretos en donde esa inclusividad no se daba, ¿no? Por eso es que yo quería sacar a relucir este tema. Es un tema absolutamente polémico, hasta donde hemos entrado muchas veces en esto, no es un debate nuevo, el debate de la censura por razones políticas o de valores morales en relación a las expresiones artísticas, donde en particular en ese punto, en ese espacio, es un territorio altamente resbaladizo que además se suele volver en contra, porque luego bien que nos quejamos cuando alguien desde la derecha o desde la extrema derecha trata de prohibir, como se hizo en Valencia, por ejemplo, o dinamitar una exposición en donde hay una obra que ridiculiza, pues qué sé yo, o sale estos son hilillos, ¿no? Cuando ha habido muertos, ¿no? En el caso de lo del Nunca Más, o cuando hablamos de los chavales de Alsasua, ¿no? O cuando se estira de la cuerda en materia de libertad sexual, o cuando sale un Cristo homosexual, como ha pasado en Brasil, etcétera, etcétera. O cuando hablamos de la Virgen del Coño, ¿no? De la procesión de la Virgen del Coño en Sevilla. Es decir, ojo, porque cuando desde una supuesta pretensión de revisar con criterios inclusivos la historia, entramos en materia de revisión o de censura, aunque no sea exactamente el caso en el tema de lo que el viento se llevó, y pretendemos extenderlo eso con carácter genérico a las obras artísticas, pues, o al territorio de la expresión artística, pues podemos encontrarnos con que en realidad lo que estamos fortaleciendo es el discurso autoritario, que es justamente lo que se dice pretender combatir, ¿no? Y es un poco lo que yo quería contar, teniendo claro que además este es una línea de debate muy polémico en donde hay muchas visiones, muchas alternativas y sobre todo muchas ambiciones que no estamos sabiendo canalizar si al final dejamos que las tijeras las tengan Netflix, HBO, Amazon Prime y este tipo de empresas privadas que no tienen más escrúpulos que los de su cuenta de resultados, ¿no? Muy bien, Carlos, ya está. Hasta aquí podemos llegar, o nos hemos pasado, Mm. y ahí queda la reflexión. La gente
Ahora le toca pensar, darle vueltas a lo que has contado y... Que está, vamos, o sea, en todas las noticias Sí, todos sí, los sí, días sí, de la sí, última sí, semana, ¿eh? sí, sí, sí. Hemos visto cosas de esas. Bien, hasta la próxima, Carlos. Nos oímos. Que Nos vaya. oímos. Hasta la semana que viene. Para la radio, por lo menos. Bien. Mm, el vídeo lo vamos a cerrar también pronto, Carlos, Muy porque bien. tengo un bicho esperando Muy salir bien. a dar una vuelta. ¿Qué hacemos Ese tío, Con Hércules Poirot? ¿Qué hacemos con los trajes de la City? Como representan lo que representan, los eliminamos. A ver, es una caricatura, evidentemente, ¿no? Es una caricatura. ¿Los eliminamos o no? ¿Los eliminamos del vestuario? Es decir, quien vaya con traje y corbata es ya un opresor supremacista. Vale, suena a caricatura y lo es. Vamos a hablar claro, ¿no? Pero claro que hay razones de sobra para pedir efectivamente revisión de toda una serie de cosas. Repito, siempre en el espacio público. Yo, por ejemplo, cuando alguien me hace la pregunta de, pero entonces tú permitirías que se diera un concierto de un grupo nazi? Y yo siempre he dicho, si es en un entorno privado, pagándolo los que van, con su propia seguridad y con control de la policía en la puerta para que no salgan de su coto cerrado, por supuesto que sí. No puedo decir que no. sí, Ahora, si es con fondos públicos o con uso del espacio público, por supuesto que no. O sea, está yo lo claro. tengo clarísimo. Hay mucha gente que te dirá que no. Es decir, que eso en ningún caso. Bueno, vamos a ver. Discutía hace, pues, ayer, ¿no? Eh, mm, este, estas imágenes que han salido de una manifestación antirracista en Londres, que chocó con una manifestación nazi en Londres o de extrema derecha en Londres, y en un determinado momento, pues uno de los manifestantes de extrema derecha se quedó, digamos, tras las líneas enemigas en la refriega y se Mm. quedó aislado justamente donde estaban los antifascistas, que por supuesto empezaron a darle una paliza de muerte, hasta que de pronto irrumpió una persona bastante corpulenta, negra, lo cargó al hombro. Otros, que luego se ha sabido que formaba parte del servicio de seguridad de la manifestación antifascista, le hicieron una especie de corrillo para evitar que siguieran produciéndose agresiones y lo sacó del lugar de la manifestación hasta llevarlo donde estaba la policía. Entonces muchos decían, es que yo esto no lo hubiera hecho, yo no hubiera sido tan bueno como aquel señor negro, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Al fascismo se le combate y toda esta clase de mantras, no se le discute, se le combate, toda esta clase de mantras que románticamente son muy bonitos y como eslogan de movilización, pues son muy espectaculares y tienen mucho gancho, mucho tirón, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero vamos a ver, lo que este señor, cuando se le preguntó, dijo, este señor negro dijo, que además es un señor que había lidiado ya, es decir, que lleva mucho tiempo en el movimiento antirracista, que ha sufrido agresiones por parte de la extrema derecha, etcétera, etcétera, lo que dijo es, yo hice lo que tenía que hacer. Vi una persona en peligro, y dijo una persona así, tal cual, y la salvé. Pues es Bien, un argumento sí, bien. que hace pensar mucho, creo que debería hacer pensar mucho que los linchamientos, sean mediáticos o sean físicos, no están bien nunca. Mm. No están bien nunca, porque entonces nos convertimos en lo mismo que estamos denunciando, en lo mismo que ellos. Y si esa es la forma en la que una cierta parte de la izquierda, de la extrema izquierda, como se le quiere llamar, de la gente que cree que es revolucionaria, entiende que realizando linchamientos, sea de obras de arte, o sea incluso de la libertad de expresión y sobre todo de la libertad de creación, o sea de personas físicas, como en este caso concreto muy extremo que estamos comentando, pues al menos yo, no sé, cada cual que diga la suya, pero desde luego yo no me siento identificado con esa manera de hacer ninguna clase de revolución ni de construir nada, ¿no? Es más, alguno pues valoraba que probablemente había sido la decisión más sabia que habían podido tomar desde un punto de vista de interés colectivo de la movilización antifascista, el salvar a este señor o a este manifestante de extrema derecha del linchamiento que sin ninguna duda se hubiera producido. Se llevó su buena paliza, desde luego. Y si no hubiera intervenido nadie, probablemente ese señor hubiera muerto allí mismo. O sea, quiero decir que, o no.
nunca lo sabremos, pero tenía toda la pinta de que podía haber sucedido. Imaginemos lo que hubiera pasado si, tal y como estamos en esta batalla del relato que siempre estamos discutiendo, de que al final no importan los hechos, importa cómo se cuentan los hechos, cuál es la versión de los hechos que queda en la gente, ¿no? El relato, pues en esa lucha permanente por el relato, imaginemos cuál hubiera sido el relato que se hubiera hecho por parte de los medios mayoritarios que conforman la opinión pública general respecto a manifestación antifascista, lincha a un fascista. Es decir, que Sí, pues hubiera ya sido sabemos así. cuál, ¿no? Pues ya Sí. sabemos cuál, ¿no? Entonces, es por eso que, a ver, este es un debate, me parece que muy pertinente, muy urgente, muy actual, Se aunque está haya dando, sido se está indirectamente dando, generado, ¿no? se está Por lo que ha dando ese pasado con debate. los Lost. ¿Tú Se crees está que dando, está sí, sí, en se está dando, pero hombre, se en está qué dando. ambientes, en qué sitios? ¿Se está dando en los medios? ¿Se está dando en alguno? Hombre, se está dando, ¿Qué mira, ocurre? Manolo, sí se está dando que hasta el propio ejército estadounidense, efectivamente, ha, desoyendo además a Donald Trump, ha decidido retirar la bandera confederada de Mm, todos los cuarteles y actos, cosa que no había hecho nunca, hasta la fecha, mm. después de 180 años o 200 años. Ha decidido retirar la bandera confederada de todos los cuarteles y actos formales, ¿no? Institucionales, militares, ¿no? Esto, a ver, puede ser un pequeño paso si se quiere, pero tiene una carga simbólica impresionante en cuanto a lo que es revisar, la revisión de la memoria histórica, que allí es tan necesaria. La cuestión es si aquí vamos a ser capaces de hacerlo. O sea, aquí, vale, hemos sacado a Franco de la tumba, se entró en una dinámica de retirar nombres de calles, porque aquí tenemos nuestro propio proceso pendiente de revisión histórica, que pasa principalmente por todos los muertos que tenemos en las tumbas, en las carreteras, ¿no? Y desenterrarlos y darlos digna sepultura, ¿no? Y rehabilitar sus nombres, ¿no? Por lo menos de aquellos en los que proceda, que en realidad cuando eres muerto en la cuneta o una carretera, indudablemente es en todos los casos, ¿no? Nadie tiene por qué pasar por la desgracia de morir así, en esas condiciones, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a un entierro digno, ¿no? Pero hay otras revisiones de la memoria histórica pendientes, a margen de esta, de las víctimas del franquismo, a las que en España hasta ahora no hemos entrado y que tiene mucho que ver con todo nuestro pasado como imperio, nuestro pasado colonial, que tiene que ver con la esclavitud en España, que no solamente llevamos esclavos a Cuba y a Perú y a México y a Argentina y a Uruguay, ojo. También ha habido esclavos aquí en Sevilla, por eso la Hermandad de los Negritos. A ver de dónde creéis que os viene la Hermandad de los Negritos con ese nombre en la Semana Santa de Sevilla, en Cádiz, en Valencia, en Alicante, es decir, que por supuesto en Cataluña. Ha habido negocio negrero y esclavo relacionado directamente con la Casa de los Borbones. Es decir, no recuerdo el nombre, cuál era la tía esta que tenía del rey Juan Carlos el Emérito, que tenía la cabeza así doblada, que se murió hace poco, tan Sí, simpática ella. la estoy viendo, pero no me acuerdo del nombre. Claro, pues su madre era una de las que tenía una de las empresas montadas en París justamente para desarrollar el mercado negrero entre España y América Latina, ¿no? Es decir, que vamos a ver, tenemos todo un proceso pendiente de revisión histórica de nuestra memoria como civilización, como cultura, como sociedad, que no solamente se reduce a las víctimas del franquismo y por el que vienen clamando en el desierto multitud de organizaciones decoloniales y antirracistas, teniendo presente que sus voces cada vez van a resonar más, nos guste o no nos guste. Hay Igual que ha pasado en Estados Unidos, pero ¿tú porque crees cada vez vamos a tener una sociedad más mestiza y por tanto su visibilización va a ser mayor, igual que ha pero sucedido en Estados Unidos. esa visibilización que dices que va a ser mayor no va a pasar de moda? ¿No va a pasar de moda cuando pase lo de George Floyd y los medios tengan más cosas que contar y ya no mole, no tenga audiencia? Es que el problema es que cuando la discriminación es estructural, que por ejemplo es el caso de Estados Unidos, no desaparece, no es una cuestión puntual, no ocurre solo con el señor George Floyd y de pronto
durante 15 días, la gente está histérica, con razón además, Sí, indignadísima. sí. Es que ahora acaba de haber otro más en Atlanta, es que ahora ha habido otro en Canadá, y ahora hay una sensibilidad mucho mayor. Y Yo estoy ahora de acuerdo, pero ¿cuánto incluso, se puede mantener en el tiempo eso? Porque lo que tú contas está relacionado obviamente con que tenga eco en los medios. Si no, se va a quedar en la lucha de los colectivos bueno, esto racializados, tiene minorías. puntas, sí, 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 tienes toda la razón. Pero, a ver, va lloviendo sobre mojado, ¿no? En el caso de Estados Unidos, cuando Kaepernick se inclinó la rodilla cuando sonaba el himno nacional de los Estados Unidos en la ceremonia de las finales del fútbol americano, pues sí, se montó un gran follón, un gran debate, una gran polémica. Pero en realidad el mayor pagano de aquello fue el propio Kaepernick, como suele ocurrir con los pioneros en las luchas sociales, ¿no? Que lo pagó, pagan un alto precio personal, pero eso es una llama que ahora estamos viendo varios años después, porque eso sucedió, si no recuerdo mal, en 2014, me parece que fue, o 2015, 2016, hemos visto como 3, 4, 5 años después, ahora se ha convertido en un grito mundial, ¿no? Bueno, evidentemente que va a tener vaivenes, claro que tendrá vaivenes. Y también dependerá de la capacidad de las minorías étnicas en convertirse en lobbies de presión, sea el lobby de presión mediático, que es lo que han hecho en Estados Unidos, a través del mundo del deporte, a través del mundo del espectáculo, que es donde tienen mayor penetración empresarial y de superestrellas o celebrities con capacidad de influencia en los medios, sea con organizaciones políticas que empiecen a contar claramente pues en las decisiones, pues por lo menos a nivel municipal, por poner un ejemplo, en aquellos barrios en donde hay una demografía más plural y que por tanto, pues yo que sé, aquí pongo en Valencia el caso de Orriols, ¿no? El barrio de Orriols, pues tiene una plataforma como Orriols Convive y tiene un tejido social en donde incluso los de Vox han tratado de anidar y se han tenido que ir con el rabo entre las piernas, ¿no? Porque sabían precisamente que era ahí donde tenían que pelear, porque ahí se está construyendo un tejido social y organizativo que está al margen de, digamos, los partidos políticos tradicionales y que responde más al perfil de los moradores, de los pobladores de ese territorio concreto que es el barrio de Orriols, ¿no? Y me parece que eso es un buen ejemplo. No solamente ocurre ahí, ocurre en otras zonas, por ejemplo, en Barcelona, donde es muy evidente, en zonas de Madrid también ocurre. Bueno, vamos a ver qué capacidad tienen también las minorías de convertirse en agentes políticos, ¿no? Están en ello, me consta que están tratando de construirlo poco a poco, porque es muy complicado y porque hay mucha alienación, inclusive de aquellas personas que forman parte de esas minorías étnicas y sobre todo que planteamientos excesivamente radicales pueden estar muy bien en el plano teórico, pero luego resulta que son mucho más difíciles de convertir en el plano práctico y no solo convertir en el plano práctico, sino de hacer que las propias personas que forman parte de tu comunidad las entiendan y participen de ellas, ¿no? Pero bueno, esto sucede en política siempre, no solamente es una cuestión de minorías, también sucede entre la población blanco española, ¿no? Que ciertas posiciones que puedan parecer demasiado radicales, pues pueden ser comulgadas por algunos, pero en cambio no lo son en absoluto por otros que podrían estar en principio de acuerdo y apoyar la línea, en principio, de esas organizaciones políticas, ¿no? O sea que, bueno, es una cuestión de evolución, ¿no? Todo tiene sus pasitos y no esperemos que esto vaya a pasar de un día para otro, pero sí que es un proceso de revisión que pensábamos que iba a caer en el olvido, lo de George Floyd, pues en una semana como mucho, una vez, pues con mano dura como siempre, la Guardia Nacional impusiera toques de queda, como había pasado en ocasiones anteriores, y hemos visto que no, que se ha extendido pues a otras reivindicaciones, ¿no? Como tiene que ver el tema del derribo de estatuas, como tiene que ver el tema de quitar símbolos que lo que estaban era perpetuando el oprobio
que en el caso de Estados Unidos supuso la esclavitud, porque es un país, en particular Estados Unidos, fundado sobre la esclavitud, ¿no? Que esta es otra, es una pieza angular de la fundación de ese país, ¿no? Los que hemos sido imperio en Europa nos pasa lo mismo con la cuestión colonial, ¿no? Y por eso tenemos unas leyes de extranjería que se aplican en particular a aquellos ciudadanos que vienen de países que han pertenecido a nuestro imperio, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿a quién se aplica la ley de extranjería? Pues se le aplica sobre todo a los latinoamericanos y luego a los africanos, ¿no? Que son los que tenemos más cerca, que no han formado parte de nuestro imperio, pero sí, por ejemplo, ocurre en el caso de Francia o en el caso de Inglaterra, por poner ejemplos de nuestro entorno, ¿no? Así que yo no creo que esto, de momento al menos, vaya a bajar. Bajará, pero volverá a pasar otra chispa, otra cosa, esto ya llueve sobre mojado, que vuelva a prender, volverá otra vez a bajar, pasará otra chispa que volverá a prender, cada vez será más, y es que es inevitable. Es decir, es un proceso al que nos vamos a tener que enfrentar de revisión de la memoria histórica. Yo no estoy tan optimista, pero... ¿Pero te gustaría que pasara? ¿Eh? ¿Te gustaría que pasara? Me gustaría que se mantuviera la tensión informativa, de concienciación, de toma de conciencia, no solo de los ya convencidos, me gustaría que pasara, pero no que para ello tenga que haber asesinatos, muertes y más descalabros que sean noticia por la espectacularidad de los hechos y eso haga mantener el hilo de... Porque claro, se está manteniendo porque ahora han asesinado a otro por la espalda en la En ciudad Atlanta, sí. en Atlanta, ¿no? Si suceden hechos de estos, pues se puede mantener la información, pero eso significa que a cuenta de qué, es decir, ¿por qué? Porque hay asesinatos policiales, porque la policía siga siendo un arma. O porque hay brutalidad policial, porque mientras Sí, no se revisen los protocolos de actuación policial en las detenciones, pero no en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, vamos a tener un día sí o otro también este tipo de cosas. Y pasarle todo el papelón a la policía tampoco es, porque es que, vamos a ver, la policía no actúa, el agente policial no actúa así, al margen de los muchos que sí que efectivamente puedan tener un prejuicio racista claro o supremacista claro, o muy de Vox, como estas grabaciones que han salido a relucir ahora, ¿no? Hay un audio, ¿no? Donde se detiene a alguien, a un chico negro, no sé dónde ha sido exactamente, pero aquí en España en cualquier caso, en donde se le llama negro de mierda, vete a tu país y hijo de la gran puta y varios insultos más, ¿no? Que claro, vamos a ver, y que esto pasó hace un año, pero ahora se está visibilizando, ahora el chico se ha debido denunciarlo y tiene la grabación, ¿no? Porque lo grabó mientras le daba la paliza, lo detenían y le insultaban. Es decir, que claro que hay un componente muy arraigado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, en Francia y en otros lugares y en Estados Unidos que efectivamente hay que modificar, pero pasarle toda la responsabilidad a los agentes de policía es falso, yo también. porque hay una responsabilidad política evidente, hay una responsabilidad de cómo está construido todo el tinglado de las concesiones de la seguridad privada, que es evidente, y por tanto lo que aquí se está poniendo en cuestión, y es a lo que se pretende poner en cuestión, es el paradigma de cómo se construye la seguridad en estados supuestamente democráticos. Bueno, pero yo te estaba hablando de mantener la tensión informativa, mediática, que puede servir para concienciar a capas amplias de la población cuando se ocupen de ello medios generalistas y lo mantengan y traspasemos las fronteras de los ya convencidos, militantes y puestos en el tema. Eso es Pues muy... hombre, que tenga que volver a pasar otro Tarajal, la verdad es que no, ¿verdad? Porque claro, es a eso a lo que te estás refiriendo. Es decir, no hace falta otro Tarajal o cosas no tan graves, pero Sabemos aunque cómo sea de funcionan un los solo medios muerto o de un torturado, pues claro, es claro que que no. sabemos cómo funcionan los medios de comunicación. Si no hay espectáculo, hay Sí, sí, sangre y hay... sin No, no, duda, sin no duda, es un tema de tertulia de los programas de la noche o de los que sean. sin duda, sin Difícil. duda. Sin Bueno, duda, pues hombre, eso lo único que puede mantenerlo en la agenda política son evidentemente las movilizaciones, no solamente de las comunidades racializadas, sino también de todas aquellas organizaciones que puedan, sin ser racializadas, ser aliadas, para lo cual, entre otras cosas, tendrá que mejorar bastante los cauces de comunicación entre esas organizaciones racializadas que a veces están muy, como lo diría yo, muy sectorializadas y muy
muy haciendo la guerra por su cuenta, por una cuestión de pureza ideológica que parece bastante reñida, me parece a mí, con la necesidad de construir frentes amplios que permitan que la sociedad podamos tener un debate en serio sobre esa revisión tan necesaria de la memoria histórica sin tener que recurrir, como tú bien dices, a la espectacularización constante de la muerte y del dolor, que parece lo único que en este momento permite que a nivel masivo estas cosas se visibilicen, ¿no? Bien, que me tengo que ir. Sí, ¿no? Vámonos. No fumes, que es malo. Sí, ¿no? Los medios de comunicación no se puede hacer eso, ¿eh? Afortunadamente estoy en mi casa. Entonces quiero que en mi casa todavía me dejan hacer lo que quiera. Bueno, pero no O debía. casa. Ahora tendría que recortarlo, editarlo, quitarlo de la pantalla y yo eso no sé. Esto no es un medio en Radio Clara es un medio de comunicación. No En lo Radio sé. Clara no se podría fumar, pero esto es una conversación de dos personas que se retransmite a través de Facebook Live, que tiene sus propios patrones, Facebook, para decidir qué contenidos son aptos y cuáles no. Y creo que de momento debe tener Zuckerberg algún acuerdo con las tabaqueras, porque de momento no ha prohibido salir fumando, cosa que en otras emisiones o con otro tipo de canales de distribución sí que efectivamente está prohibido, ¿no? Es curioso. Bien. Salud y hasta la semana que viene. La semana que ¿Ok? viene. Chao, chao. Chao.